doctor. Quisiera saber si ya nos acompaña el doctor José Eduardo Reynoso. Sí, aquí me encuentro. Muy bien, doctor. Voy a presentarlo. Él es psicólogo con formación en psicología experimental, egresado de la UNAM. Posee estudios de maestría en neuroetología por parte de la Universidad Veracruzana y realizó su doctorado en análisis experimental del comportamiento también en la UNAM. A lo largo de su formación académica ha participado como ponente y organizador en diferentes congresos nacionales e internacionales, como el Congreso Mexicano de Análisis de la Conducta y el Seminario Internacional de Comportamiento y Cognición. Ha publicado artículos científicos de divulgación y capítulos de libros sobre diversos temas relacionados con el comportamiento y la cognición animal, y actualmente labora en el Instituto de Neuroetología realizando estudios con primates bajo cuidado humano. Y bueno, pues bienvenido, doctor Eduardo. Adelante, si gusta probar si vemos su presentación. Sí, permítame. ¿Sí pueden ver la presentación ahí? Sí, ya estamos viendo. Se está cargando. Adelante. Perfecto. Pues bueno, quisiera agradecer a los organizadores por la invitación a participar de este evento de la Semana del Cerebro de 2022. Y bueno, quisiera hablarles un poco acerca de las relaciones que hay, de los estudios que hay en torno a las diferencias sexuales que podemos encontrar en dos fenómenos particulares que pues, a lo largo de los años en la literatura se han reportado, que son la memoria y las habilidades cognitivas asociadas a moverse en el espacio, que se denomina cognición espacial. Entonces, si hacemos una revisión general de lo que pasa en la literatura en humanos... Perdón, doctor, antes de que siga le interrumpo. Creo que no se ve en pantalla completa. Vemos el PowerPoint. Okay. Oh, permítanme. Entonces... Vale. Listo. Ahora sí, déjenme ver si ya lo están viendo. Listo, ya está bien. Okay. ¿Sí ven los cambios en la presentación? Sí, ya. Gracias. Perfecto. Bien, entonces, como les comentaba, si uno hace una revisión en la literatura, encontrará muchas evidencias sobre diferencias asociadas al sexo en capacidades cognitivas, pero principalmente en la literatura hay dos áreas que son bien definidas por estas diferencias. Las habilidades espaciales, en las cuales particularmente los hombres obtienen datos superiores o la manera en que se ejecutan ciertas tareas sobrepasan los resultados obtenidos por las mujeres, y las otras son las diferencias que encontramos a lo largo de la memoria, donde diferentes estudios, incluso metaanálisis, han señalado diferencias donde las mujeres presentan datos por encima de los que se pueden obtener en los hombres. Entonces, estas dos características han sido bien documentadas en la literatura y uno puede irse a estudios clásicos como el de Eliot, donde muestran estas características, pero en su momento no quedaba claro cuál era el origen de esta diferencia. No se sabía si estas diferencias estaban asociadas directamente a los genes o si era alguna característica particular que tenían cada uno de los sexos lo que iba a generar estas diferencias particulares. Esto dio también como resultado que se crearan diferentes hipótesis y diferentes teorías acerca del origen de las diferencias en los humanos. Y dio pie a proponer algunas hipótesis en las cuales la división del trabajo entre hombres y mujeres en el Paleolítico pues dio como resultado estas diferencias cognitivas. Las sociedades de cazadores y recolectores, dado que los hombres tenían algunas funciones particulares, como era la caza, y tenían que salir entonces de la comunidad para poder perseguir a las presas, mientras que las mujeres se quedaban a cuidar a las crías, pues esto dio como resultado entonces una mejor precisión para desplazarse en el espacio en el caso de los hombres y una capacidad sobresaliente en las mujeres en la memoria. Desgraciadamente, estas hipótesis basadas en
una propuesta de cuáles eran las actividades en ese momento, ha sido rechazada por investigaciones mucho más recientes. Y actualmente se considera que las diferencias que observamos nosotros en la memoria y en la cognición espacial asociadas al sexo están básicamente basadas y sustentadas en la producción de ciertas hormonas ligadas directamente a las variaciones genéticas. Y estas hormonas, que se consideran hormonas sexuales, tienen un efecto significativo en el desarrollo del sistema nervioso, dentro del desarrollo intrauterino como posterior al desarrollo después del nacimiento. Entonces, ahora queda muy claro cuáles son los factores o algunos de los factores que juegan un papel importante en estas diferencias cognitivas en la memoria y en el desplazamiento espacial o en la cognición espacial. Dado que conocemos esto, entonces nos podemos hacer una serie de preguntas acerca de la relación que tienen otras especies de primates, dado que los humanos pertenecen a este grupo. Y muchos de los estudios que que se originaron también dentro de los 60 hasta probablemente principios de los 90, tenían una intención de tratar de entender estados un tanto ancestrales de los humanos. Cuando se realizaban entonces estudios en otras especies de primates, pareciera ser que se entendía a estas otras especies de primates como humanos ancestrales o especies de humanos ancestrales. Por lo que estudiar a estas otras especies podría darme una idea de cómo eran o qué pasaba con los humanos antes de la era moderna. Y partía entonces de una interpretación errónea de la evolución humana y de la relación que tenemos nosotros los humanos con otros primates. Pareciera ser entonces que proponíamos una evolución direccional en donde pues, los primates tienen como objetivo llegar a convertirse en humanos en el futuro, lo cual es una interpretación completamente errónea del desarrollo evolutivo de las diferentes especies. Además, también se ocupaba en muchas ocasiones los resultados que obteníamos nosotros al comparar diferentes especies de primates para ordenarlos en una escala natural, donde obviamente los humanos sobresalían en muchos de los puntajes que se obtenían en las diferentes tareas en las que se evaluaban a todos los animales, ¿no? Actualmente tenemos una interpretación mucho más cercana a lo que realmente está ocurriendo en la diversificación de las diferentes especies animales, sobre todo porque ahora tomamos en consideración que no es un desarrollo lineal, sino que tenemos un desarrollo en un árbol, en esta representación gráfica que le llamamos un cladograma, donde podemos colocar a los diferentes miembros de un grupo en particular y determinar la relación que tienen entre sí. A partir del uso de diferentes técnicas de biología molecular, podemos estimar momentos en el tiempo en el cual un grupo se diversificó de otro, utilizando algunos elementos que son propios de los organismos, ¿no? Por ejemplo, la tasa de variación o mutación que tienen elementos como el citocromo nos permite a nosotros calcular momentos en el tiempo en el cual pues, un citocromo de una especie era similar al citocromo de otro. Y de esta manera podemos entonces nosotros calcular los momentos en los que se diversificaron. A partir también de esta interpretación, entonces, el hecho de que encontremos diferencias en los resultados que observamos en una especie y los que observamos en otra, no los interpretamos en un ordenamiento ni en una escala de quién es mejor y quién es peor. Simplemente los ocupamos como evidencia de cuáles son las características particulares que tiene cada especie. Y se tiene que interpretar entonces en términos de una posible adaptación a su nicho o a su ambiente, o también como una exaptación o una adaptación propia. De esta manera, y en esta interpretación, entonces, el estudio de los primates tiene una nueva perspectiva. Ya no los estudiamos con la intención de conocer qué pasa en el humano, lo podemos seguir haciendo y nos puede seguir dando evidencia, pero el interés también es propio por la especie o por el grupo en particular, conocer específicamente o particularmente qué ocurre con las diferentes especies y cómo cada una de ellas ha desarrollado estrategias que le permite resolver los problemas más elementales en su ambiente, los cuales serían conseguir alimento, un territorio, una pareja, defenderlo, tener interacción social, etc. Entonces, bajo esta nueva perspectiva, el estudio de otros animales nos permitirá a nosotros conocer cómo las capacidades cognitivas
operan en diferentes sistemas biológicos. Particularmente nos limitamos en ocasiones a estudiar qué es lo que pasa solo con los animales, pero muchos de las evidencias actuales nos apuntan a que las capacidades cognitivas no son exclusivas de los animales, sino que organismos unicelulares, plantas, hongos, bacterias y virus podrían tener también una serie de capacidades que podrían entrar dentro de lo que conocemos o englobamos como capacidades cognitivas. Entonces, cuando nosotros hacemos una pregunta sobre un determinado proceso cognitivo en una especie, podemos repetir la misma pregunta en todos los demás individuos y también en todas las demás especies que comparten o que forman parte de un grupo. Pero el trabajo comparativo y de estudiar diferentes especies es bastante costoso. Simplemente el contar con los aparatos adecuados y las instalaciones para trabajar con una sola especie, tenemos que multiplicarlo por todas las que nos interesa conocer o poder trabajar. De tal forma que se han creado algunas alternativas para lidiar con estos problemas. Y estos son las iniciativas que se conocen como los Many Projects. Los Many Projects son proyectos comparativos donde se trata de tomar a una especie en particular, el cual un grupo de estudio está trabajando con ella, y comparar lo que pasa con otro grupo de estudio que trabaja con otra especie. Tenemos el Many Primates, el Many Dogs y el Many Birds, los cuales son intentos para generar trabajo colaborativo que reduce de manera significativa los costos de investigación, incrementa las especies con las que trabajamos y nos permite también entonces generar hipótesis evolutivas sobre por qué cada especie posee las características que posee y han evolucionado de la forma en que han evolucionado. En el caso de los Many Dogs, pues tenemos una única especie, pero tiene la ventaja de probar múltiples razas de perros y también bajo múltiples condiciones en las que los podemos encontrar. En este caso, se centra únicamente en una especie, pero incrementa, digamos, otras características que pueden ser importantes para la expresión de diferentes procesos cognitivos. Sin embargo, el hecho de que tengamos estos estudios pues no limita algunas aproximaciones que tengamos, porque pues el trabajo con los animales también tiene otro tipo de aplicaciones. Una de ellas sería nosotros tratar de proponer una filogenia cognitiva particular, es decir, cómo un proceso cognitivo ha evolucionado desde un estado ancestral hasta el momento en el cual nos estamos evaluando nosotros en una especie. Si nosotros nos centramos en una especie en particular, supongamos que nos interesa saber qué es lo que pasa particularmente con los humanos, y a los humanos los vamos a relacionar con la letra K, y sabemos que los humanos pues, pueden realizar una serie de actividades. Por ejemplo, suponemos que pueden tener la capacidad de autorreconocerse de manera particular. Podemos hacernos la pregunta de si las especies con las que está emparentada esta, es decir, nosotros y nuestros primos los primates, poseen dicha característica. O si esta es una característica exclusiva con la que contamos nosotros. Para ello, tenemos que desarrollar una serie de tareas experimentales que nos permitan poner a prueba dicha característica y que pueda ser aplicable a otras especies. De lograr acumular evidencia de esta misma característica en otras especies, pues podemos nosotros proponer en qué momento en el tiempo es en el que surgió dicha característica. Si estas dos especies que están emparentadas logramos demostrar la presencia de dicho proceso cognitivo, entonces podríamos suponer de manera general que el origen podría encontrarse más o menos en el momento E, en una especie ancestral que dio origen a estas otras dos especies. Pero si seguimos repitiendo el proceso de investigación e identificamos en más grupos y en otros individuos la misma característica, entonces ya podemos extender el momento en el tiempo en el cual se originó dicha característica. Y ahora lo podríamos colocar en esta especie ancestral que dio origen a todos los demás grupos. Ahora, una pregunta importante es ¿qué pasa con aquellas otras especies que no sabemos si poseen dicha característica? Porque por diversas azares de la vida, pues no podemos trabajar con ellas. ¿Será acaso que estas especies no lo poseen? Bueno, dado que el parentesco filogenético nos ayuda a nosotros a reconocer algunas características que poseen estas, y si diferentes individuos o diferentes especies comparten la misma característica, entonces podríamos suponer que existe potencialmente una alta probabilidad
de que los grupos que aún no hemos estudiado también posean dicha característica y que el proceso cognitivo entonces se pueda encontrar a lo largo de todo un grupo taxonómico. Entonces, en el caso de estas diferencias asociadas al sexo en los humanos que han sido bien reportadas, pues podríamos entonces llegar a proponer si efectivamente otros primates también poseen dichas características o si es exclusivamente un fenómeno que encontramos en los humanos. Lo ideal sería poder probar en todas y cada una de las especies la presencia o ausencia de dichos fenómenos o de las características que van a ser esenciales para que se expresen. Sin embargo, pues no lo podemos hacer en todas. Así es que a veces tenemos que elegir algunas especies que son idóneas para trabajar con ellas, dado que pueden preservarse mejor en ambientes bajo cuidado humano o que son especies idóneas para trabajar por el nivel de actividad que tienen, porque pueden trabajar también en el día y no trabajan exclusivamente por la noche, como llega a ocurrir con algunas especies de primates nocturnos. Entonces, todo esto es una serie de limitantes que tenemos al momento de hacer investigación en diferentes especies animales con el objetivo de tener una hipótesis sobre la evolución y la filogenia de un proceso cognitivo en particular. Pero también lo que nosotros hacemos cuando trabajamos con los primates es ocuparlos como un modelo de lo que puede pasar en nosotros, dado que muchos procedimientos, por ejemplo, en biomedicina y en el desarrollo de fármacos, vacunas y otros compuestos, es necesario probarlo primero en modelos animales. Y los modelos en primates son los más cercanos fisiológica, cognitiva y también anatómicamente, por lo que el uso de los primates también es importante para el desarrollo de esta rama. Entonces, cuando trabajamos con primates, tenemos estos dos objetivos potenciales. El tratar de entender qué pasa con esta especie o utilizarlo como un modelo muy cercano a nosotros para tratar de emular todas y cada una de las características que pueden ser relevantes en el desarrollo de un nuevo procedimiento médico o farmacológico. Ahora, dado todo esto, regresamos a la pregunta. Estas diferencias cognitivas que se han descubierto en los humanos y que están asociadas al sexo, también se extienden a otros primates. Bueno, ¿qué dice la evidencia científica al respecto? En este estudio, llevado a cabo con macacos, lo que se quiso probar es la diferencia que había entre hembras y machos en una tarea de memoria en la cual los animales tenían que recordar una serie de posiciones espaciales donde se colocaba alimento. El primer resultado, cuando evaluaron a individuos jóvenes que tenían aproximadamente 4 años, mostró que los machos tenían una diferencia significativa con las hembras en la cantidad de posiciones espaciales que podían recordar. Y esto es bien interesante porque es muy diferente a lo que se ha reportado previamente en humanos, donde las hembras son las que tienen un mejor desempeño en las tareas de memoria comparado con los machos. Sin embargo, aquí son los machos jóvenes los que tienen un desempeño superior comparado con las hembras. Pero lo interesante es cuando evaluaron un grupo de primates que tenía más de 20 años. Estas diferencias desaparecieron y tanto machos como hembras recordaban un número particular y similar de posiciones espaciales en la tarea. Algo también bien interesante de este estudio es que mostraba que la cantidad de posiciones espaciales que recordaban disminuye significativamente al incrementarse la edad. Algo que ocurre también en los humanos durante el envejecimiento. Las habilidades de memoria son de las primeras habilidades que van decayendo. Y también en muchas enfermedades neurodegenerativas, la memoria, la atención, son de las habilidades cognitivas que primero se ven afectadas. Ahora, ya que tenemos esta evidencia, otros autores han hecho pruebas en otras especies. Particularmente, ya que sabemos que las hormonas juegan un papel importante y que sabemos que en los machos la testosterona es una de las hormonas que va a jugar un papel determinante en la generación de ciertas estructuras cerebrales, pero también en la expresión de ciertos caracteres sexuales, se ha probado el efecto que puede tener entonces la testosterona sobre diferentes procesos cognitivos. En particular, en este estudio trataron de comparar qué pasaba en dos especies filogenéticamente cercanas a los humanos, que son los bonobos y los chimpancés. En el caso de los humanos se ha probado que altos niveles de testosterona correlacionan positivamente con mejores desempeños en tareas de memoria y en tareas espaciales. Por lo que se ha probado si en
otros primates, en estos primates ocurría lo mismo. Para este grupo de estudio, compararon qué es lo que pasaba con hembras y con machos, de chimpancés y de bonobos, en un grupo de tareas que medían cognición física, cognición social y una tarea particular que medía algunas habilidades espaciales. Los resultados en general indican que hay una relación entre las habilidades cognitivas y la testosterona, pero esta relación es dependiente de la especie y también del sexo. En el caso, por ejemplo, de los chimpancés, queda bien claro que las tareas de cognición física están asociadas a altos niveles de testosterona. Los machos que tenían los niveles más elevados también obtenían los puntajes más elevados en estas tareas. Pero, en el caso contrario, las tareas de cognición social están negativamente relacionadas con los niveles de testosterona, por lo que los machos con mayores niveles de testosterona tenían también los puntajes más bajos en esta tarea. Ahora, muchas de estas relaciones no son estadísticamente significativas, pero hay algunas cuestiones que son bastante interesantes de analizar. Por ejemplo, en el caso de las hembras, de los bonobos, muchos de los resultados que se obtuvieron en las tareas de cognición física, social, no están relacionadas directamente a los niveles de cortisol, sobre todo por testosterona. Observemos, por ejemplo, que en el caso de la cognición física, la relación es muy baja y no es estadísticamente significativa. En el caso, por ejemplo, de las pruebas espaciales, la correlación es negativa, pero de nuevo tenemos una relación que no es estadísticamente significativa. En términos generales, lo que podemos observar de los resultados es que los niveles de testosterona sí llegan a correlacionar negativamente con el desempeño en algunas tareas, pero este desempeño dependerá directamente de si es hembra o macho y además de si es un chimpancé o es un bonobo, por lo que no podemos decir entonces que el efecto particular de una hormona es el mismo efecto que rastreamos en todas las especies, porque sí tenemos características que están ligadas particularmente a cada una de las especies y las hormonas no actúan, no tienen el mismo efecto en todas. Ya que se probó la testosterona, otra de las pruebas que se ha realizado es sobre el estrógeno, dado que para las hembras el estrógeno es una de las hormonas más importantes. Y se sabe también por estudios en humanos que las hembras, que las mujeres cuando entran a la menopausia, muchos de los resultados que obtienen en pruebas de memoria y de procesamiento espacial disminuyen significativamente, por lo que hay una relación directa entre los niveles de estrógeno y el desempeño cognitivo. En este estudio, donde se utilizó a los macacos como un modelo de mujeres en menopausia, se trataba de estudiar si las terapias de reemplazo hormonal tenían un efecto positivo sobre las tareas cognitivas. Particularmente se evaluaron dos tareas asociadas a la memoria. Una tarea donde los animales tenían que recordar dónde se colocaba un alimento y una tarea donde tenían que identificar si un estímulo era nuevo o lo habían ya observado en el pasado. Se llama una tarea de no igualación a la muestra. Para este estudio, los investigadores compararon tres grupos de hembras. Unas hembras que habían sido ovarectomizadas y que se les colocaba un vehículo simplemente, unas hembras que habían sido ovarectomizadas pero tenían un tratamiento de reemplazo hormonal y hembras jóvenes que no habían sido manipuladas y se encontraban intactas. Se comparó el desempeño de estos tres grupos en las dos tareas de memoria y pueden observar diferencias muy claras. Las hembras ovarectomizadas que no recibieron un tratamiento de reemplazo hormonal puntuaron por debajo de las hembras ovarectomizadas pero que recibieron este tratamiento de reemplazo hormonal. De hecho, las hembras que recibieron el tratamiento de reemplazo hormonal tuvieron valores similares a los que tuvieron las hembras intactas. Sin embargo, no alcanzan este nivel que tienen las hembras jóvenes porque también hay algunas características asociadas a la edad con los receptores a diferentes andrógenos. Se sabe, por ejemplo, que en algunas especies de primates la cantidad de receptores andrógenos a nivel cerebral aumenta significativamente conforme van llegando a la adultez y cuando llegan al punto máximo de desarrollo en la adultez y comienza ya el deterioro del sistema nervioso, pues estos receptores también disminuyen significativamente.
Una característica también asociada a las hembras es las variaciones hormonales que tienen cada 28 días asociadas a la menstruación. Uno de los estudios que trató de investigar si encontraban un efecto similar en primates fue realizado en la Universidad de Kioto por Sana Inoue y Tetsuro Matsuzawa, los cuales utilizaron a una chimpancé para observar si efectivamente las diferentes etapas del ciclo menstrual podían tener diferentes efectos a nivel cognitivo. Para ello, expusieron a esta chimpancé a dos diferentes tareas. Una era una tarea de ordenamiento de numerales, le colocaban 5 números en una pantalla, tenía que tocarlos del 1 al 5, y la otra tarea era una tarea difícil donde al tocar el primer numeral, los números desaparecían, solo se quedaban las posiciones espaciales, así es que la hembra tenía que recordar en qué punto del espacio se encontraba cada uno de los numerales. Probaron la tarea a lo largo de un año de registro y hicieron diferentes registros en diferentes puntos del ciclo menstrual de la chimpancé. Lo que observaron es que no había diferencias significativas en la tarea simple, es decir, podían seguir realizando esta tarea de manera particular con altos niveles de precisión, independientemente de en qué punto del ciclo se encontrara. Pero cuando probaron con una tarea más difícil, se comenzaron a observar diferencias estadísticamente significativas, donde las hembras que estaban en el periodo de ovulación más bien esta hembra cuando se encontraba en el periodo de ovulación, tenía el desempeño, una reducción significativa en el desempeño comparado cuando se encontraba menstruando o cuando se encontraba en un punto intermedio entre la ovulación y la menstruación. Por lo que existe evidencia de que efectivamente las hembras no solo se ven afectadas por los andrógenos, sino que además otras hormonas están jugando un papel importante en la manera en que los diferentes procesos cognitivos están funcionando y están trabajando. Sin embargo, pues tenemos que considerar que este estudio es un estudio de caso y pues está sujeto a todas las limitantes de los estudios con una n igual a 1. Ahora, muchos de los estudios a veces se enfocan directamente en algunas de las tareas cognitivas que los diferentes animales tienen que resolver y a veces se deja de lado muchas de las presiones ecológicas que los monos tienen que estar lidiando pues cuando viven en su ambiente natural. Y una de las, básicamente de los momentos en la vida que es más costoso para las hembras de primates es el cuidado de las crías. Porque es bien claro que en los primates hay una inversión parental diferencial. Las hembras invierten más en el cuidado de las crías que lo que invierten los machos. Incluso en especies que los machos están involucrados en el cuidado parental, aún las hembras siguen aportando una mayor carga energética en el cuidado y en la crianza de nuevos individuos. Sobre todo cuando nos centramos en 3 actividades básicas: la lactancia, la locomoción y la vigilancia. Estas 3 actividades son costosas energética y nutricionalmente. ¿Por qué? Bueno, porque la lactancia requiere que la hembra gaste recursos energéticos y nutricionales para producir leche, lo que también tiene consecuencias, por ejemplo, a nivel de consumo nutricional que puede aportarse a sí misma la hembra. La locomoción es una actividad costosa, sobre todo cuando los primates se tienen que mover en el dosel, y tener una carga de peso involucra también un incremento en el gasto energético y en la dificultad de desplazamiento. Y finalmente, el tener una cría incrementa la vigilancia de las hembras, lo que se asocia un poco, o se ha reportado en muchas especies, a una reducción en el tiempo que tienen para alimentarse o forrajear, lo que también tiene como consecuencia entonces una reducción en la cantidad de alimento que se puede consumir. Entonces, dado todo esto, algunos autores han pensado y han propuesto la idea del forrajeo inteligente o el smart eating, también como lo pueden encontrar en la literatura, que sería preguntarnos sobre si los animales hacen una elección más precisa o centrada en las necesidades particulares que tienen dependiendo de los diferentes momentos en la vida en los que se encuentran.
y si los animales entonces toman decisiones de forrajeo inteligentes o basadas en estas características o en las necesidades particulares que tienen. Dentro del Smart Eating hay dos características o dos preguntas que son base. Si los animales pueden determinar qué es importante comer y además si tienen el conocimiento de cómo llegar ahí y cómo explotar ese recurso. En el caso de las hembras, resulta particularmente importante el reconocer estas dos preguntas, en el saber si efectivamente las hembras son capaces de identificar esto, sobre todo por el costo de tener una cría y de estarla vigilando y manteniendo. Estudios en monos aulladores en vida libre aquí en México han demostrado que existen diferencias ligadas al sexo en el desplazamiento espacial. Particularmente se ha observado que las hembras son las que comienzan a guiar y liderar los movimientos de toda la tropa. Y no se limita solo a esto, a que sean las hembras las que comiencen a liderar el movimiento de la tropa, sino que las hembras, particularmente las hembras gestantes, son las que tienden a iniciar en una mayor proporción los movimientos del grupo, seguidas de las hembras lactantes. Esto por la necesidad energética que tienen, el tener que estar gestando a una cría y tenerla que alimentar. Lo que indica que las hembras también entonces conocen o poseen la información espacial necesaria para poder liderar al grupo y no esperar a que otro individuo los comience a mover. Entonces, estas necesidades ecológicas asociadas a la crianza pueden ser un factor que desencadene características particulares. Y aunque en los humanos se asume que son los machos los que tendrían estas habilidades superiores comparadas con las hembras, pues en el caso de esta especie parece ser que son las hembras las que tienen el conocimiento espacial para realizar estas tareas. Y además no solo tienen el conocimiento, hay una necesidad biológica en las hembras por poseer este tipo de información. Bien, este estudio, una de las cosas que argumenta es que las hembras, particularmente las lactantes, en ocasiones no pueden liderar el grupo o estar al frente por el costo energético de estar manteniendo a una cría y también la reducción significativa en el tiempo de forrajeo al que le pueden dedicar, porque incrementa el tiempo de vigilancia y cuidado que tiene con la cría. Ahora, dados todos estos estudios, nos podemos preguntar también sobre cuáles son algunos de los correlatos neuronales o cerebrales que tenemos sobre estas habilidades. Particularmente los trabajos en primates han observado que hay una relación directa entre el volumen de materia gris que hay en diferentes regiones del cerebro asociada al cambio de edad. Se ha observado, por ejemplo, aumentos en el volumen en áreas prefrontales y temporales asociadas a la edad. Es decir, conforme van madurando los individuos, en estas áreas va incrementándose el tamaño. Sin embargo, una vez que llegan a su límite de desarrollo, el volumen de estas áreas también va disminuyendo significativamente. Estas áreas en particular, las prefrontales y las temporales, juegan un papel muy importante en procesos como la memoria y la cognición espacial. Y también son áreas que poseen una gran cantidad de receptores hormonales, principalmente receptores asociados al estrógeno. Y el estrógeno juega un papel muy importante a nivel cerebral. Diferentes reportes han indicado que la reducción de los niveles de estrógenos asociados al envejecimiento o la menopausia en el caso de las mujeres y los modelos en primates de ovarectomía, pues indican los mismos resultados. En el caso de las mujeres y los primates que están en menopausia, se ha observado una disminución de la plasticidad sináptica, reduciéndose el número de sinapsis en el hipocampo, que es una estructura muy importante para la memoria, particularmente la memoria de ciertos sitios, la memoria espacial. La reducción de los factores de crecimiento, que son importantes para la neurogénesis y la sinaptogénesis, efectos a nivel mitocondrial, lo que hace que también la tasa a la cual mueren las neuronas se acelere, efectos de neuroinflamación, que son muy importantes y que se investigan actualmente como factores asociados a otros fenómenos, por ejemplo la depresión, y obviamente los efectos que se han observado a nivel cognitivo, a nivel de memoria de trabajo y aprendizaje espacial. Lo que indica entonces que los efectos que podemos nosotros observar, al menos del estrógeno, se están bien documentados en todo el grupo de los primates.
Aunque no todas las especies han sido probadas, pero en todas las especies en las que se ha probado, el resultado es el mismo. La menopausia o los bajos niveles de estrógeno tienen efectos negativos a diferentes niveles. Ahora, como conclusión de esto, me gustaría que se lleve el mensaje de que existen evidencias de estas diferencias cognitivas asociadas al sexo en los primates. Y estas diferencias están ligadas principalmente a las hormonas. Los estudios entonces han corroborado esta relación en múltiples especies de primates, incluido el humano. Partimos primero de los estudios en humanos, pero después corroboramos una serie de hallazgos en otras especies de primates, ya sea porque nos interesa saber qué es lo que pasa con ellas o porque los empleamos como un modelo para emular qué es lo que pasa con los humanos. Todo esto nos puede llevar a suponer entonces que las diferencias asociadas al sexo en torno a la memoria y a la cognición espacial son de un origen antiguo y lo podemos también seguir rastreando incluso no solo en el grupo de los primates, porque hay evidencia clara de las diferencias asociadas al sexo, tareas espaciales y de memoria en roedores, en perros, en gatos y en otras especies que pertenecen al grupo de los mamíferos, por lo que estas características son de origen antiguo. También es importante que cuando nosotros encontramos los resultados de una investigación en el cual encontramos algunas relaciones o diferencias asociadas al sexo en los primates, tenemos nosotros que enmarcarlas en su contexto ecológico de cada una de las especies, porque muchas de las presiones ecológicas que tiene una especie son completamente diferentes con otras, y esto podría llevar entonces a revertir muchas de las diferencias que encontramos en una especie. Muchos de los estudios en humanos proponían esta superioridad espacial de los hombres y una superioridad en la memoria en las hembras o en las mujeres. En el caso de los primates, en algunas especies se revierte esta superioridad porque las presiones ecológicas que tienen las hembras y los machos en cada una de las especies han hecho que evolucionen este tipo de diferencias y la superioridad en otro. En este sentido, tampoco es el hecho de que ocupemos nosotros el término superioridad no quiere decir que efectivamente los machos o las hembras tengan que ser considerados como superiores o inferiores, sino que en términos generales, cómo se desempeñan en las diferentes tareas genera una diferencia significativa. Pero estas diferencias, o aún con estas diferencias, los individuos pueden adaptarse a las características ecológicas de su entorno y pueden seguir resolviendo los problemas esenciales. Entonces, básicamente, esto sería todo por mi parte y les agradezco a ustedes su tiempo y su atención. Muchas gracias. Muchas gracias por su interesante ponencia, doctor Reynoso. Abrimos el micrófono por si hay preguntas o comentarios. Pueden levantar la mano o, como lo hemos hecho hasta ahora, poner sus inquietudes en el chat. Entonces, pues, adelante. No sé quién quiera participar. Adelante, doctor Germán. Gracias, Karime. Gracias por la interesante charla. Sin duda, sumamente relevante. Me parece muy importante lo que comentabas al principio de la charla, es decir, gran parte de los estudios en primatología se han hecho para probar cosas en humanos, ¿no? Es decir, con una visión bien antropocentrista y bien antropomorfista. Entonces, me parece clave que nos empecemos a hacer de ello. Es más, la cognición comparada tiene una gran historia, pero una gran historia de antropocentrismo, es decir, comparemos a los animales para ver qué hacen que se parezca a lo que hacen los humanos, y eso me parece relevante que esté cambiando, es decir, no tenemos mucho que está cambiando, pero está cambiando afortunadamente, aunque aún seguimos haciendo este tipo de trabajos de comparar con los humanos, ¿no? Es decir, haciéndoles pruebas. Sobre esto, que yo preguntarte, en términos de estas pruebas que se hacen, espaciales, sociales, etcétera, ¿qué tanto el hacer una prueba sobre ciertas capacidades cognitivas específicas, probablemente de dominio específico,
nos hablen sobre el panorama general del comportamiento sexual. Es decir, déjame ver si puedo ampliar y a ver si no confundo más. Es decir, como se mencionaba, hay presiones de selección distintas o particulares sobre problemas particulares que resuelven los sexos, ¿no? Así como en especies distintas, ¿no? Hay distintas presiones de selección para especies distintas. Las relacionadas con los sexos también parecen ser diferentes, o al menos hay algunas que son bien diferentes. Entonces, mi pregunta es, regreso ahora sí otra vez, ¿qué tanto estas evaluaciones de dominio específico nos hablan sobre todo la panorámica cognitiva general de cada uno de los sexos, al menos en primates, de alguna información que tengamos? Y gracias por tu charla, Eduardo. Gracias, doctor Germán, por la pregunta. La primera parte, sí, tiene usted completa razón en mucha de la visión antropocéntrica que se tiene en la investigación en cognición animal, y también es bastante reciente el cambio que se está realizando en las interpretaciones que hacemos de los hallazgos, ¿no? Poco a poco se van los hallazgos centrando más en las características ecológicas de la especie y nos vamos centrando más en el interés particular de entender qué es lo que pasa con un determinado proceso, que puede ser, como usted lo comentó, proceso de orden general, asociado a una especie en particular, ¿no? Es decir, enmarcarlo ya desde una visión un poco más ecológica y centrada en las necesidades particulares de una especie, más que en una visión generalista que trata de identificar, pues, qué tan diferentes podrían ser unos con otros, en el sentido pues, más bien, qué tan similares somos, ¿no? Porque muchos de los estudios son como, queremos ver la diferencia entre A y B, pero termina siendo más bien un estudio donde se resaltan más las similitudes, ¿no? Y cuando hay diferencias, es a veces bien difícil encontrar una explicación a cuál es el origen de estas diferencias, ¿no? Es lo que ocurre mucho en este tipo de estudios en primates, ¿no? Sobre todo cuando existen diferencias significativas en qué es lo que observamos en una especie de primates y qué es lo que tenemos en humanos, ¿no? Entonces, todos estos reportes donde las hembras parecen que se mueven mejor en el espacio que los machos, pues son completamente diferentes a lo que observamos en los humanos, ¿no? Y solo hasta que nos centramos en cuáles son las necesidades específicas de un sexo, en el caso de los primates, cuando comenzamos a descubrir por qué razón las hembras tendrían que ser, entonces, tener habilidades mejor desarrolladas para resolver estos problemas, ¿no? Entonces, el entender el costo, por ejemplo, que tiene la crianza en términos energéticos, entender, por ejemplo, cómo están distribuidos las diferentes zonas de alimentación en el ambiente, pues es una presión selectiva para que las hembras hayan desarrollado habilidades que sobrepasan las que muestran los machos, ¿no? Ahora, esto no se limita solo a los primates, ¿no? Hay estudios, por ejemplo, en jerbos con diferentes sistemas de reproducción, ¿no? Hay jerbos y hámsters que tienen sistemas de reproducción monógamo y también polígamo. En el caso, por ejemplo, de los machos que tienen sistemas de reproducción polígamo, se ha observado que el volumen del hipocampo es mucho mayor comparado con los machos que tienen hábitos de reproducción monógamo. Y esto es porque la necesidad que tienen los machos de moverse en el espacio para encontrar más hembras y poder copular con ellas, ha hecho que sea una presión selectiva para el crecimiento de estas estructuras cerebrales asociadas al movimiento en el campo, ¿no? Entonces, sí es muy importante conocer no solo las diferencias, sino tratar ahora de rastrear el origen y las presiones selectivas de estas diferencias, ¿no? Y a veces sí centrarnos en las estructuras del sistema nervioso, porque vamos a encontrar ahí diferencias claras, pero a veces no las vamos a encontrar diferencias en términos de volumen general, o a veces algunas diferencias son tan finas como la cantidad de receptores que se tienen, que a veces esa es una investigación mucho más complicada, ¿no? Registrar el volumen pues tenemos técnicas que nos permiten registrar eso, pero ya técnicas que nos permitan hacer un conteo de receptores particulares a diferentes tipos de neurotransmisores o de algunas biomoléculas, pues es mucho más complicado, ¿no? Y hay una limitante muy importante en los estudios de primates. Como son especies protegidas por diferentes legislaturas, pues no es tan fácil como decir, ahorita me voy a la selva, agarro un individuo, lo sacrifico,
hago una serie de técnicas para preservación del sistema nervioso y lo observo en el laboratorio, ¿no? Entonces, muchas de las preguntas que tenemos se podrían resolver así, pero Claro. no podemos resolver porque hay una serie de protección específica a estas especies, ¿no? Entonces, tenemos que hacer uso de técnicas indirectas, ¿no? Claro, claro, sí, y bueno, te me adelantaste a lo que te iba a preguntar después justamente, ¿no? Este asunto, es decir, normalmente tendemos a cuantificar regiones grandes del cerebro, es decir, al principio nos interesaba el tamaño del cerebro completo, ¿no? Decíamos, no, el cerebro de los primates es grande, ¿no? Este tipo de cosas. Pero vemos que este tipo de aumento en complejidad no necesariamente acompaña un aumento en especialización y viceversa, ¿no? Un aumento de especialización no acompaña necesariamente un aumento en complejidad. Y probablemente donde encontremos diferencias relevantes no sea necesariamente, digo, no necesariamente, aunque podría ser, en estructuras grandotas, volumétricamente, sino probablemente en términos de circuitería y probablemente, como decías tú, ya en aspectos sinápticos, producción de neurotransmisores, etcétera, ¿no? Cosas que pueden ser más finas y difíciles de allanar metodológicamente, como acabas de mencionar, ¿no? Sí, sí, sí. Sobre todo porque siempre partimos de este modelo, ¿no? Del que es cercano a nosotros, que era toda la investigación en humanos, la investigación de neurobiología, donde pues el volumen era un factor importante, ¿no? Pero cuando uno ya va cambiando de especie, por ejemplo, lo que se sabe ahora en aves es pues, el volumen es relevante, pero no es tan importante, por ejemplo, como el nivel de conexiones sinápticas que tienen, ¿no? Estas estrategias que tienen, por ejemplo, para reducir el tamaño de las neuronas, para tener cerebros más pequeños, pero con una cantidad de neuronas también elevada y con una cantidad de conexiones neuronales pues también que compiten con la cantidad de conexiones cerebrales que tienen los mamíferos de gran tamaño, ¿no? Pero que están en un tamaño micro, ¿no? Entonces, todas estas estrategias son importantes porque también de alguna manera reflejan cómo una nueva estructura y una arquitectura cerebral puede dar paso y puede dar pie a funciones cognitivas y resultados cognitivos similares, ¿no? Porque a veces los resultados que obtenemos en una especie se repiten en la misma función, tal vez no en la misma intensidad o con el mismo puntaje o precisión que obtenemos en todos, pero cuando observamos las funciones y la distribución de los datos es la misma, ¿no? Entonces ahí la pregunta es, ¿qué tanto de la diferencia que observamos en los resultados, pues la puedo emplear yo para comenzar a ordenar a los animales en algo? O para comenzar a más bien hacer más preguntas, ¿no? Yo creo que deberíamos emplear muchas de las diferencias para abrir el panorama, hacernos más preguntas acerca de cómo la circuitería y la estructura cerebral de muchas especies da pie a estos resultados y cómo entonces este cerebro fue seleccionado y ha sido moldeado por las condiciones en el ambiente y el nicho ecológico. Sin duda, ¿no? Y creo que ahí vendría lo que comentabas también, ¿no? ¿Qué tipo de parsimonia aplica? Si la filogenética o la ecológica. Y me parece que pues tampoco podemos casarnos con una, pero me parece que la filogenética que se ha utilizado como prueba de continuidad gradual y que ha hecho prosperar esta visión de evolución lineal del cerebro, ¿no? Se le añaden cosas nuevas a la vieja, no es tan fácilmente detectable, ¿no? Probablemente muchos trabajos así que no es fácil de detectar que están bajo esta perspectiva y las preguntas se han planteado desde esa perspectiva. Sí, hay sin lugar a dudas ahí, ese es otro reto, ¿no? La visión lineal es creo que una de las cosas que también tiene que ir cambiando, sobre todo, por ejemplo, en todo este aspecto de neurobiología, cuando vemos la estructura arquitectónica y de conectividad que tienen, por ejemplo, especies como los pulpos o los insectos o los anuros, pues son un mundo completamente diferente, ¿no? Que nos hacen ver que pues, esta visión de desarrollo lineal, de poco a poco, de ir acumulando, para algunas especies es completamente claro que ocurrió así, pero es bien claro también en otras que no ocurrió de esa forma, ¿no? Claro. Gracias, Eduardo. Adelante, Karina. Muchas gracias. Y justo qué importante es también tomar el contexto ecológico particular, ¿no?
para evitar estos sesgos. Yo le agregaría, además de antropocentristas, también muchas veces los androcentristas, ¿no?, que tienen la ciencia. Sí, sí, también, sí, sin lugar a dudas. Sí. El doctor Ismael quiere hacer una participación. Sí, bueno, primero felicitarlo, Eduardo Reynoso, por trabajar estos modelos. Me interesó mucho el análisis evolutivo que está empezando a desarrollar, pero en particular sobre sus resultados. Me recordó mucho a Vitus Droscher, aquellos estudios telemétricos, sí, de la conducta en estado natural, o bien cuando el comportamiento de primates, creo que era macaco mulata o macaco... Sí, mulata, si mal no recuerdo. Sí, creo que sí. Y cuando se acercaban a la ciudad, el comportamiento cambiaba completamente. Sí. Incluso me interesó mucho lo que usted muestra, porque recordé que se puede evaluar, es decir, los cambios indudablemente están influidos no solo por hormonas, como lo está demostrando, sino también están influidos por el ambiente, es decir, lo sociológico, la necesidad adaptativa, la perpetuación de la especie, los cambios en la reproductividad o la inhibición de la reproductiva que incluso se observa en roedores, que es bien interesante porque factores, ya se mencionó por ahí a los corticoides, cómo inhiben en buena medida la conducta reproductiva. Y eso evidentemente extrapolado pues a la conducta humana, pues muchas veces coincide, pero realmente las evidencias cualificables, cuantificables en función de esto, pues son difíciles y ustedes están en un buen camino. Es decir, un buen camino sobre todo para analizar filogenéticamente y tratar de explicar o entender, por ejemplo, en este caso la memoria, que usted lo está manejando como tal, y relacionarlo en particular con el hipocampo, ¿no? Si bien es cierto, puede haber cambios, como decía el doctor López Riquelme, hasta cierta medida cualificables, observables, la cuantificación del fenómeno es muy difícil porque son fenómenos inestables. Sí, y esto ratifica mucho parte de lo que yo quería explicar desde el principio cuando participé, que en todas las etapas ontogenéticas de cualquier especie, la influencia hormonal sobre el desarrollo, sobre la actividad, y muchas veces cuando decimos el desarrollo, la actividad del sistema nervioso, pensamos por ejemplo en la neurona. Pero sabemos que la neurona, excitable, su comportamiento electrofisiológico, es complementado por ese ambiente endocrino e inmune. Si bien es cierto, los cambios pueden ser no tan prontos, no tan rápidos, sí se pueden empezar ahora a cualificar, pues como lo explicaba claramente en la primera conferencia el doctor en esta ocasión y en este foro, muchas de las conductas que cambian, y esto nos habla de la inestabilidad de cada uno de los niveles de organización biológica. Y si nos vamos al tejido nervioso, pues de la célula nerviosa, del tejido, de la glía, y luego la interacción a nivel sináptico y de los neurotransmisores, que seguramente van a tener su recaptura, que van a tener su estimulación, que van a tener su desarrollo plástico, la plasticidad cerebral, que van a aparecer espinas y gémulas dendríticas en ciertas neuronas de esta región, pero si bien es cierto, pues hay métodos que pueden ayudar a medio entender o acercarse a una explicación en este sentido sobre esas actividades o estos experimentos que usted realiza, pero me parece muy interesante su abordaje. Lo felicito y qué bueno. No sé si sigan trabajando en la isla con estas especies. Recuerdo que en los congresos de ciencias fisiológicas se presentaba mucho del comportamiento cuando le cambian el ambiente, ¿no? Uno es el estado natural, no sé las condiciones, por ahí alguien mencionaba hace un momento, la doctora Karime Díaz, me parece, estaba mencionando que el cambio puede provocar precisamente una explicación
a estos fenómenos paradójicos que pareciera que la memoria, que es mucho más amplia en el sexo femenino, pues también se puede ver reflejada en estas modificaciones, ¿verdad? Y en estas cuantificaciones que usted está haciendo. Muy bien. Felicidades. Muchas gracias, doctor Ismael. Pues era ahí un comentario, ¿no? No, le agradezco mi comentario. Datos tan buenos. Así es. Muy bien. Muchas gracias. Al contrario, gracias por permitirme preguntar. No sé si alguien más tenga alguna pregunta o comentario. ¿En YouTube no tenemos? Pablo Valdés, adelante. Hola, buenas tardes. Pues también muy interesante esta plática, me gustó bastante, y también justamente esta parte de cómo los cambios, bueno, cómo el contexto o el entorno pues en general de todas las especies pueden ejercer presiones para establecer este tipo de diferencias. Y bueno, pensándolo un poco con nosotros como humanos y con esta capacidad que tenemos para poder hacer cambios tan marcados o tan radicales de nuestro nicho, pues justamente me viene a la mente pues que justamente podemos ejercer estos cambios para como para polarizar o radicalizar este tipo de presiones tanto para hombres y mujeres, pero por cuestiones culturales, ¿no? Y cómo esto quizás podría después influir pues en estas diferencias que supuestamente encontramos entre hombres y mujeres. Y pues no sé, justamente como nos mencionaba, pues puede ser como por pues estos procesos epigenéticos que a lo largo del desarrollo o a lo largo de la trayectoria de estas personas puede estar viéndose influidos cambios, pero por el contexto, por el ambiente, que están ejercidos por la misma cultura o por la misma sociedad. Entonces, bueno, eso se me hizo interesante y pues no sé qué nos pueda comentar de esto. Sí, particularmente ahora está permeando una idea, bueno, desde hace algunos años, pero todavía no ha tenido el impacto que espero que tenga, que es la idea de construcción de nicho a nivel cognitivo. Esta idea de construcción de nicho es una propuesta relativamente reciente sobre qué papel juegan los organismos en la generación de cambios en su entorno. O sea, es bien claro que los organismos pues, generan cambios en el entorno, pero generalmente cuando lo evaluamos en términos evolutivos, hacemos como que el entorno es el que va a seleccionar y hace cambios en el organismo, ¿no? Como que fuera la única función ir seleccionando y aquellos individuos que son aptos para. Pero la idea de construcción de nicho parte del supuesto de que los organismos también son un propio generador o motor de la evolución de manera personal. ¿Por qué? Porque generan cambios dinámicos y directos sobre la estructura del entorno, ya sea cambiando, por ejemplo, en términos, por ejemplo, de dispersión de semillas. Los primates son dispersores de semillas, y el dispersar semillas incrementa el volumen de masa vegetal que hay en una región, incrementa entonces el espacio, ¿no? Entonces una especie puede incrementar el espacio que tiene al ir incrementando el número de semillas que va dispersando. Difícil que se vea en una generación, pero después de un acumulado de cientos de generaciones, pues puede verse el cambio en el entorno, ¿no? En los humanos, pues es súper claro cómo nosotros vamos cambiando nuestro entorno por todas las modificaciones que hacemos, ¿no? Si uno se va al sur del país, en México, pues puede ver toda la deforestación de todas las regiones selváticas, ¿no? Y esto trae un montón de consecuencias, ¿no? Como, por ejemplo, incremento en la temperatura, disminución del agua que está disponible, y esto son presiones nuevas a las que nos estamos enfrentando, ¿no? Que son generadas por nuestra propia actividad. Entonces, la pregunta es cómo evolucionarán o qué cambios se van a generar para ir adaptándonos a estas nuevas condiciones, ¿no? Cómo se lidiarán y sobre todo si tendremos nosotros y también otras especies la capacidad de adaptarnos y de movernos tan rápido para darle respuesta
apropiada a los cambios que están ocurriendo a un ritmo al que pues, no estábamos acostumbrados, ¿no? Entonces sí, es muy importante esta parte del cambio que hacemos nosotros y pues, qué es lo que podemos decir, ¿no? Y cómo tiene un efecto o un impacto sobre la evolución. Gracias. Gracias, Pablo, por tu pregunta y gracias al doctor Eduardo por su respuesta. No sé si alguien más tendríamos tiempito un poquito para extendernos, pero si no, voy a leer algunos de los comentarios que están aquí en el chat. Me pareció excelente rescatar la información en torno a la maternidad y las diferencias cognitivas de las hembras al maternar. Gracias, dice Neuropsycho Recovery. Y Nancy Lorena dice, muchas gracias por compartir. Todas las conferencias fueron de mucho aprendizaje. Creo que no hay más comentarios. Pues muchísimas gracias, doctor Reynoso. Gracias y bienvenido al 5 todas las veces que quiera, igual que los demás ponentes. Muchas gracias.